pero está de Aló, vuelta. Don Julio Guzmán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. muy buenos días, Luis. Encantado de estar con ustedes. Justo mencionaba que el presidente de la República ha convocado a elecciones y yo estaba preocupado porque los dueños o líderes de los partidos pueden empezar a hacer lo que se les dé la gana, o sea, decir el candidato eres tú y eres tú, saltándose una serie de plazos y procedimientos para que democráticamente en realidad puedan designar los candidatos, ¿no? Al Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que es una gran noticia que el presidente haya llamado a elecciones, Mm. porque eso le da certidumbre a la política en el Perú, pero también a la economía. Ujú. En esta incertidumbre tremenda que tenemos, que todos los peruanos sepamos que el 11 de abril van a ser las elecciones, es una buena señal, porque ya sabemos a qué atenernos. Claro. Ujú. Pero también el mensaje ha sido bueno porque le ha puesto el pare al Congreso. Recuerda que el Congreso en los últimos días ha tratado de bajarse la reforma política y ha tratado también de cambiar el cronograma electoral. Entonces el presidente, cuando zanja esto, también le quita piso a un Congreso que lo único que está haciendo es obstaculizarnos el trabajo durante la Claro, don pandemia. Julio En la- Guzmán, pero los plazos se van a cumplir. En primer lugar, los periodos son bastante cortos Ujú. y según la norma, el Jurado Nacional de Elecciones tendría 15 días a partir de ayer para presentar un cronograma electoral en donde todos los partidos puedan ajustarse. Todos esos partidos, incluido el Partido Morado, tienen que fijarse a democracia interna. Mm. Y yo he mencionado públicamente que todos los militantes morados, todos los del país, y gente de fuera que quiere inscribirse como militante en el partido, puede competir y puede participar en las elecciones internas. Yo, por supuesto, voy Exitosa. a participar en las elecciones internas porque tengo aspiraciones Ujú. de ser candidato a la presidencia. Claro, pero nuevamente me preocupa porque usted lo sabe más que nadie que muchas veces los cupos, como se llama, a los espacios o a la oportunidad que le dan a un ciudadano para participar en las elecciones, por ejemplo, para el Congreso, muchas veces se negocian, ¿no? Se negocian Muchísimas veces. y eso le va a dar piso a partidos que son conocidísimos, ¿no? Por designar o repartir estos cupos como si se tratase de un favor y en función a sus intereses, ¿no? Así es, le voy a poner un ejemplo, que es el voto preferencial. Mm. El voto preferencial es esta idea de darle a un candidato un número determinado. Entonces, si uno le da un número a una persona, el que tiene más plata, ¿no es cierto? El que le pone más plata a la campaña, el que además consigue plata ilegal, es el que tiene mayor probabilidad de salir elegido. El Partido Morado, hace ya semanas, está presionando a la mayoría en el Congreso para que debata eliminar el voto preferencial. Mm. Y lamentablemente la mayoría del Congreso no quiere ponerlo a votación. Nosotros ayer hemos vuelto a insistir en poner un llamado a la mayoría para que por favor votemos por la eliminación del voto preferencial, que es lo que hace lo que usted acaba de decir, que cualquiera que tenga plata o cualquier delincuente que haya sido sentenciado y que quiera protegerse 5 años en el Congreso pueda tener un voto preferencial y pueda tener inmunidad por 5 años. Claro, don Julio Guzmán, usted como aspirante a la presidencia de la República, debería tener clarísimo qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que requiere el pueblo para que se le arregle la vida, porque a veces es un problema insignificante para un ciudadano y para los líderes nacionales como usted, ese problema para ustedes quizás sea un problema personal, ¿no? Pequeñito, porque ustedes están hechos para resolver los problemas macro. Pero si sumamos los problemas de esos miles, millones de peruanos, ya se convierte en un problema macro. ¿Y a dónde va mi pregunta? El tema de las deudas, el congelamiento de las deudas, de los grandes intereses, de los intereses usureros que los bancos cobran. ¿Qué propuesta tiene respecto a esto, don Julio Guzmán, usted? En primer lugar, mencionar que los economistas no solo miramos los grandes números, sino también el bienestar de la gente, de la familia. Durante la pandemia se ha perdido 48% de todos los empleos en el Perú. Y el 70% de todos los empleos que se han perdido vienen de empresas de 1 a 10 trabajadores. Es decir, los que más han sufrido son los que están en la base de la pirámide, la gente mucho más vulnerable. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Darle chamba a los peruanos con cosas muy concretas. Por ejemplo, en el caso de la libertad, el sector agrícola es muy importante y nosotros tenemos 3 propuestas. La primera, ahora que la campaña comienza en agosto, es instaurar un seguro agrario universal. Es decir, que todos los agricultores tengan la seguridad
que si les pasa un desastre natural o una plaga o lo que sea, ellos pueden estar protegidos con el Estado con un seguro universal. Segundo, el Fondo de Apoyo Empresarial Agrario, que ya está en diseño, pero que todavía no se lanza, para darle créditos para la campaña de agosto a aquellos productores que tienen, digamos, terrenos por encima de las 10 hectáreas. Pero lamentablemente, estos agricultores son una minoría, son entre 10 y 15% de todos. Para el resto, lo que proponemos es un bono en efectivo que les permita cubrir los costos mínimos para la campaña en agosto. Otra cosa que estamos pidiendo, otra idea para darle chamba a la gente, es cambiar el diseño de Reactiva 2. Reactiva 2 es un programa de créditos, de garantías para todas las empresas en el Perú, para que puedan poder pagar capital de trabajo, salarios y mantener a sus trabajadores. Nosotros le estamos proponiendo al gobierno, y le hemos dicho al primer ministro, que esos fondos también deberían de canalizarse por las cajas municipales. Es decir, en todas las provincias del Perú hay cajas municipales que llegan a las pequeñas empresas, a las microempresas, a esas que están entre 1 y 10 trabajadores. A eso es donde tenemos que llegar. Entonces, esas son propuestas muy concretas que van a la vena, que van a... Claro, pero don Julio Guzmán, con todo el respeto que se merece, yo soy de la sierra, soy de Huamachuco, y bueno, los agricultores no siembran más de 1 o 2 hectáreas, ¿no? Ahí la cosa es complicada, o sea, quien siembre 10 hectáreas, pues, ya es un millonario en la Sierra de la Libertad, ¿no? Ahora, por eso la idea sería pensar en los pequeños. Ahora, ya que habla usted de los bonos, o sea, ¿este bono sería un dinero que va a retornar al Estado o ya queda en el agricultor? Bueno, primero recordar que justamente yo iba a los pequeños agricultores con ese bono que usted está mencionando. El bono no se tendría que regresar. El bono es un subsidio directo del gobierno para proteger a las familias y para hacer que puedan producir adecuadamente. Quiero hacer un paréntesis porque quiero además felicitar a Huamachuco, que hoy es su aniversario. La batalla de Huamachuco, claro. Yo estaba ahí 2 veces en Huamachuco, ahí tenemos bases en Huamachuco y además sabía que usted era de ahí, así que un fuerte abrazo, un saludo para todos ellos. Gracias, pero no me ha contestado don Julio Guzmán el tema de los grandes bancos y esos intereses usureros. Y yo en realidad todavía tengo una desazón con lo que alegremente Anthony Noboa, el presidente de la comisión, que es nuestro paisano, es trujillano, lo está publicitando como si fuese el logro del siglo, cuando en realidad lo que no se debería es, no buscar solamente el congelar las deudas, sino replantear el sistema financiero y el sistema y los porcentajes, ¿no?, de intereses que cobran estos bancos. Imagínense, la gente está muriendo, don Julio Guzmán, y les están cobrando las deudas que tienen. Hay gente que ya murió y le siguen cobrando, sin importar el dolor de las familias, ¿no? Yo le voy a contestar directamente. Yo como economista, yo no encuentro ningún problema técnico ni financiero en que los bancos puedan hacer eso. Porque lo que se está pidiendo en el proyecto de ley, le voy a explicar, no es una condonación de deuda. Lo que se está pidiendo en el proyecto de ley es una reprogramación de deuda por 3 meses. Que nos den más plazo. Pero 3 meses es muy poco, don Julio, ¿ah? Y eso técnicamente, si me permite terminar para que la gente pueda comprender. Técnicamente ahí no hay ningún problema, porque los bancos no es que vayan a perder plata, es simplemente que van a reprogramar sus deudas para que la gente tenga más tiempo de pagar. Lo único que le está pidiendo a los bancos es que no pongan intereses compensatorios, que no pongan intereses extras, que no te cobren comisiones adicionales por lo que están haciendo. Entonces, le repito, en mi opinión, no debería haber ningún problema para que los bancos puedan reprogramar deudas para la gente. Don Julio, usted es economista, usted quiere ser presidente de la República, y yo le pregunto a usted, y lo están escuchando, ¿usted cree que en 3 meses un ciudadano común y corriente podrá recuperarse para poder pagar esa deuda? Es imposible. No es posible, claro. pero por esa razón el Estado también tiene que intervenir. Por ejemplo, yo le comento, usted sabe que de todos los países en el mundo, el Perú es el que más plata le está metiendo a la economía para luchar contra la pandemia. Eso lo saben pocos peruanos. Es el quinto país de 200 que más plata le está poniendo a la economía y sin embargo la plata no le llega a la gente. Y la razón por la que no le llega es porque solo se ha ejecutado el 60% y porque de lo que se ha ejecutado está mal distribuido. Y está mal distribuido, señor, porque el Perú no sabe cómo identificar a los vulnerables. No tenemos ni siquiera base de datos. No sabemos dónde están. Trabajan en la informalidad. Y la consecuencia o la razón de eso
es porque en 30 años no nos hemos dedicado a atender al vulnerable, no nos hemos preocupado por tener programas que atiendan a la gente que más necesita, nos hemos concentrado en los grandes números. Entonces, la gran lección de la pandemia es que ahora tenemos que concentrarnos en invertir en las personas, que es la educación, la salud, la infraestructura, las herramientas productivas, la agricultura, la ganadería, la ciencia, la tecnología. Esas son las prioridades de hoy. Pero, don Julio Guzmán, yo le pregunto una vez más, ¿usted cree que el sistema financiero, ¿no?, y la tabla de porcentajes de intereses para los préstamos individuales, para la gente que más lo necesita, como usted está mencionándolo, debería replantearse en este país? ¿No cree que son muy altos? Por ejemplo, si usted deposita una cantidad de dinero en un banco, los intereses que le paga el banco a veces es más alto, ¿no?, que el mantenimiento de cuenta, o en el peor de los casos, cuando usted requiere de un préstamo, el interés que le cobra a veces es hasta 5, 6, 7 veces más de lo que el banco le pagaba cuando usted guardaba su platita en una entidad financiera. Sí, yo no voy a discutir eso, es más, no hay que creer, eso es un dato concreto. En el Perú, las tasas de interés que se cobran en el Perú son las más altas en América Latina, y los márgenes de ganancia de la banca peruana en promedio son más altos en América Latina. Eso es un hecho. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas con eso. El primero es que hay poca competencia. El 80%, escucha, el 80% de todos los créditos están concentrados solo en 4 bancos. Es decir, de los 23 bancos que hay en el Perú, solo 4 concentran el 80%. ¿Por qué, don Julio Guzmán? Explíquenos, por favor. Una de las razones es la gran informalidad. Si tenemos 75% de personas que no tienen, que están en la informalidad, entonces eso es un incentivo para los bancos a decir, el riesgo es muy grande, entonces yo tengo que elevar la tasa de interés porque si no pierdo. ¿Cuál es la solución? A ver, ¿cuál es la solución? Una solución es que el Estado se meta en el sector financiero y comienza a poner fondos de garantías para las pequeñas empresas. Le voy a poner un ejemplo. Ahora en Reactiva 1, usted sabe cuál es la tasa de interés que han accedido las pequeñas empresas gracias a que ha intervenido el Estado. 1%. Pero cuando el programa no existía, esas MIPES pagaban 30% del sistema bancario. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que el Perú no puede progresar si es que el Estado no interviene. O sea, que estos 4 bancos grandes no es que sean favorecidos porque tengan alguna cercanía a los gobiernos. O sea, es un tema ya de inseguridad por el financiera, porque el préstamo podría no retornar. Así, pero también es consecuencia de que el Estado no ha intervenido lo suficiente. Por ejemplo, yo le digo, ahora en la pandemia, el programa Reactiva, si el Estado interviniera permanentemente, no solo ahora en la pandemia, sino también en el futuro, y pusiera estos programas de garantías, mire cómo baja la tasa de interés, de 30% a 1%. Claro. Entonces, pero esa debería ser una política de Estado, don Julio. O sea, en el caso que usted sea presidente, ¿sería una política de Estado revisar todo el sistema financiero a favor del pueblo? Señor, le voy a poner varios ejemplos. Estados Unidos hace esto. O sea, en los Estados Unidos, que la gente dice que es el país más capitalista y todo lo demás, estos programas existen. Existen esos programas de garantía en donde se favorece a la pequeña empresa, en donde además se favorece a los estudiantes que quieren hacer maestrías, por ejemplo, tienen estos programas en donde pagan tasas de interés de 2%, 3%, no porque el banco se los dé, sino porque tienes el Estado que pone estos fondos de garantía. Entonces, esto tiene que ser una política de Estado, no puede solo ser en la pandemia. Y esto ha demostrado, señor, que sí se puede, que usted puede respetar el mercado, esto ha demostrado que usted puede respetar las reglas del mercado y a la vez tener un Estado interventor que ayude a la gente y le dé una esperanza para poder salir adelante. Que a mí no me cuenten cuentos. Yo soy economista y vengo trabajando años en estos temas. Don Julio Guzmán, lo ha demostrado. Usted pretende ser presidente de la República y por lo tanto podríamos tranquilamente ponernos en un escenario en el que usted ya es presidente de la República. Y le voy a plantear algunas preguntas cortas porque nosotros no entendemos qué pasa con este Estado. El 16 de julio, un día después también del fusilamiento de Leoncio Prado en Huamachuco, se cumplen 4 meses de este estado de emergencia. Y nosotros no entendemos, disculpe nuestra ignorancia quizás,
¿Cómo es posible que después de 4 meses no tengamos una planta de oxígeno financiada por el gobierno y que las plantas de oxígeno sean financiadas por los curas, por el pueblo o por los colectivos? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Explíquenos, por favor. Hay dos explicaciones. ¿Mm? La primera es una de presupuesto. En el Perú, la inversión en salud es 2.5% del PBI. 2.5% del PBI, cuando países como Colombia y Chile invierten 6 puntos del PBI en salud. En salud. Es decir, el primer problema es un problema de plata. Es decir, llega la pandemia y no tenemos recursos y presupuestos para poder abordar eso de una forma inmediata. Ese es un primer problema grave. Segundo problema grave es que tenemos un sistema de salud que ha colapsado hace décadas. En el Perú existen cuatro sistemas de salud diferentes. Uno tiene el CIS, tiene el MINSA, tiene Salud, tiene los programas municipales. Entonces, el ciudadano es atendido dependiendo de cuál es su estatus social o dependiendo de qué es lo que hace. Es absurdo cuando el ciudadano debería de ser atendido solo en un solo lugar y ser tratado de la misma forma. Claro, si solamente tenemos el presupuesto del 2%, ¿es una política de Estado no atender la salud de un pueblo? Le voy a contar algo que es más grave todavía. Mire, todas las familias, cuando le llega su ingreso al fin de mes, ellos saben 20% para el alquiler, 30% para el colegio de mis hijos, tanto para la alimentación. Las familias saben cuánto presupuestar. Bueno, en el Estado peruano, escuche lo que le voy a decir, no existe un plan presupuestal de país. Es decir, el Perú no tiene un plan para poder hacer un presupuesto en el futuro. Todo el presupuesto que aumenta todos los años es inercial. ¿Qué significa que es inercial? Que si los impuestos crecen 10%, entonces el presupuesto en salud aumenta 10%. Si es que los ingresos aumentan 5%, los ingresos en defensa aumentan 5%. O sea, sin una lógica, cuando los presupuestos tienen que ser planteados con una planificación, con una estrategia, en donde uno dice cuánto debería en educación, cuánto debería en infraestructura. En el Perú no existe ese pero ahora viene lo otro, don Julio Guzmán. El Estado tiene el poder, ¿no?, de intervenir a través de un estado de emergencia cuando precisamente estamos en estado de emergencia ante una pandemia, ¿no? ¿Por qué tan tardía la reacción? Recién han dicho que han anunciado la instalación de plantas de oxígeno. Acá en Trujillo la gente se muere, don Julio Guzmán. La gente está haciendo cola 2, 3, 4, 5 días por oxígeno. Pero sin embargo, a través de un estado de emergencia no se puede disponer del presupuesto para resolver los problemas inmediatos. Vizcarra acaba de inaugurar un hospital que no funciona ni funcionará porque parece o le han engañado o no le han dicho que ese hospital no está adecuado para lo que está proyectado, el hospital que está instalado en el Colegio Ramón Castilla. No hay manera que un Estado pueda actuar saltándose todas las trabas burocráticas para salvar vidas y evitar que sigan muriendo. Sí la hay. Y voy a comentar lo siguiente. Yo creo que ni siquiera estamos en un estado de emergencia. Yo creo que estamos en un estado de guerra. Y la economía, le voy a contar, lo que va a pasar con la economía el año 20, este año, es equivalente al desastre de la guerra con Chile. El único evento histórico en donde el Perú ha sufrido tanto como hoy es la guerra con Chile. Y esto tiene que ser tratado como un episodio de guerra. A su pregunta, ¿se puede? Sí se puede. La Constitución del Perú en varios espacios dice que en lugares de emergencia, cuando el bien público está en riesgo, el Estado tiene la libertad de intervenir por encima del bien privado para el bien público. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos recomendado, por ejemplo, para que le lleguen bonos a la gente, a las familias? Nosotros hemos recomendado que como no hay bases de datos, utilicemos los mapas georreferenciados. ¿Qué es un mapa georreferenciado? Uno entra a un mapa así visual y uno puede identificar con la data que tiene el INEI dónde viven los pobres y dónde vive la gente más vulnerable. Entonces, ¿uno qué hace? Si tú ya sabes en qué manzanas viven y en qué cuadras viven en todas las ciudades en el Perú, entonces mandas al ejército y haces un convenio con la iglesia. Mandas a todos los soldados, miles de soldados que tenemos, 100,000, a que vayan puerta por puerta a entregar víveres, a entregar bonos a la gente. Hablas con la iglesia, con todas las iglesias. Y o sea que ayúdame. Entregar presupuesto a los alcaldes para comprar víveres, ¿para usted no ha sido lo correcto o sí ha sido lo correcto? Señor, por favor, mire lo que ha pasado con los víveres. Hemos tenido casos de corrupción
Hemos tenido casos de falta de criterio, en donde se entregan víveres a personas que no conocen. Tenemos problemas de falta de capacidades. ¿Cómo un alcalde provincial, con qué criterio, si no tiene ni siquiera información, no tiene base de datos, cómo va a llegar a la gente? Pero, sin embargo, ¿quiénes saben dónde está la gente? No solo los mapas georreferenciados que yo digo, sino también las iglesias. Todas las iglesias saben quién necesita y quién no. Y los niveles de corrupción ahí son bajísimos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, en un estado de guerra, es que necesitamos soluciones de guerra. Y las soluciones de guerra son la innovación, la creatividad, ser ambicioso, hacer cosas que antes no has hecho, intentar, explorar y hacerlo ya. Entonces, si yo tuviera alguna crítica con el gobierno actual, es que yo siento que el sentido de guerra todavía no está instalado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que se gobierna, y espero que si algún día usted es presidente no haga lo mismo, don Julio. Se gobierna desde Palacio y los ministros son egresados de grandes universidades, pero que no conocen más allá de Ancón, con todo el respeto que se merecen, ¿no? Y los ministros vienen por media hora acá, nada más. Si algo puedo estar orgulloso yo en mi vida es que he estado en 132 provincias del Perú y he viajado intensamente, y lo que sé, la mayor de las cosas que sé es por lo que he visto y por lo que he escuchado de la gente, y sé sus necesidades. Y eso es lo que más orgulloso y contento me pone, de saber, de conocer qué es lo que los peruanos necesitan. Por eso digo lo que digo. Y entonces lo que el Perú necesita además es que el próximo gobierno sea manejado de una forma responsable y planificada, porque lo que se viene no es fácil. Pero el próximo gobernante va a recibir una herencia bastante complicada, ¿no? Por eso los que lleguen tienen que saber lo que están haciendo. No puede llegar cualquiera, no puede llegar un populista, no puede llegar una persona que le diga a la gente lo que quiere escuchar. Debe de llegar una persona responsable, que le diga la verdad a la gente. Claro, pero ¿el pueblo está preparado para elegir a alguien así? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque decirle la verdad a la gente no significa darle malas noticias. ¿O esta pandemia nos está enseñando a elegir? Así es. La pandemia nos está dando una lección clara, que lo más importante es el bienestar de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y eso es lo que le tenemos que pedir al gobierno. Pero una opción responsable también da esperanza. Una opción responsable le dice a la gente, esto se puede hacer, pero sí es posible. Sí es posible que tus hijos tengan una beca para que estudien. Sí es posible que los agricultores tengan un seguro agrario. Sí es posible que tengan acceso al crédito de las MIPYMES. Todo eso sí es posible de una forma responsable. Lo que no es posible es lo que los populistas le meten en la cabeza a la gente, ofreciéndole cualquier cosa sin ningún tipo de medición de las consecuencias. Perfecto. Don Julio, el tiempo se nos ha ido, yo le agradezco. Cuando venga por Trujillo, espero que nos visite en cabina. Por supuesto, he ido tantas veces allá y voy a regresar. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, don Julio Guzmán.